A las 6:40 de la tarde no solo tembló el país. A partir de ese instante, las comunicaciones también se desplomaron. Lo único lamentable es de que el sistema telefónico, cuando uno más lo necesita, no funciona. Y durante varias horas, millones de peruanos lucharon contra la incertidumbre. Esa noche total no logré comunicarme. No me pude comunicar con nadie. Fue imposible. Estaba bloqueada toda la línea. De lo más difícil, no pude comunicarme. Claro, celular, teléfono, de casa, todo, nada, no entraban las llamadas. No, rápidamente no. Estaba muerta la línea. Yo me comuniqué hasta el otro día. Yo me he podido comunicar recién el día viernes en la mañana. La incomunicación llegó a los más altos niveles. Mientras en Pisco la ciudad estaba destruida, el primer ministro Jorge del Castillo no podía comunicarse con el presidente de la República. No había forma. Yo me comuniqué con el presidente por lo menos una hora y media después. Hora y media después. A esa misma hora, en la central de emergencias de la ciudad, la central del 105, la luz se fue y el sistema telefónico para urgencias en el país cayó. Empezó el movimiento, el sismo, y lamentablemente a los 10 o 15 minutos se cayó no hubo luz, así como también nos dimos con la sorpresa de que no teníamos comunicación telefónica. La falta de comunicación provocó el primer error del gobierno. El presidente García, sin saber la magnitud del desastre en Pisco, en Ica y en Chincha, descartó una tragedia. Según las primeras informaciones, afortunadamente no ha traído como consecuencia una catástrofe con un inmenso número de víctimas como sería previsible. Era claro que el silencio de las comunicaciones jugó en nuestra contra. El mismo presidente de Colombia, Álvaro Uribe Oreja, lo he estado tratando de llamar y los teléfonos no funcionaban, no puedo comunicarme con usted. Lo estaba llamando a Lima y en Lima no se han caído torres, en Lima no ha habido ruptura de fibra óptica. Conforme pasan los días, queda claro que el descalabro de las comunicaciones no solo fue causado por el remesón de la naturaleza, sino y sobre todo por la falta de previsión. En otros países, además de tener una red independiente, en algunos casos preparada, con números privilegiados, números que uno nunca los va a caer porque tienen redundancia y esos números no entra toda la gente a usarlos. Además de eso, tienen toda una serie de equipos que movilizan en el caso de siniestro. Tenemos el compromiso y la viceministra de Comunicaciones, Cayetana Aljovín, anunció al día siguiente del terremoto que las operadoras telefónicas formarían una red de contingencia para comunicar a lo que son INDECI, bomberos, Policía Nacional, Salud, y autoridades y Presidencia de la República, por supuesto. Sin embargo, al margen de esta red, nuestro país sí contaba con un sistema de comunicaciones similar a una radio, que debía ser operado por las Fuerzas Armadas, pero que negligentemente nunca se activó. Eso tendría que preguntarle al ejército, deben haberlo utilizado porque son las frecuencias que ellos tienen. De acuerdo a información recogida por esta ventana, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene acceso a una frecuencia reservada para casos extremos de seguridad o de desastre, que permite que los altos funcionarios militares y del país estén siempre comunicados. Esta es la lista de frecuencias reservadas para el comando de las Fuerzas Armadas. En estas hojas se detalla las frecuencias exactas para la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea, el Sistema Nacional de Inteligencia y la Policía. De acuerdo a la información que ha recogido esta ventana, estas frecuencias no fueron usadas por sus responsables y por eso el gobierno no supo hasta horas después de la magnitud del desastre. Este era el único sistema de radio alterno con el que contaba el Estado para hacer frente al tremendo colapso que sufrió la telefonía privada. ¿De quién era la responsabilidad de hacer funcionar este sistema? Mientras tanto, la población tampoco podía acceder a ningún tipo de comunicación. Según Telefónica, su troncal de fibra óptica fue dañado por el sismo. Sin embargo, los celulares también fallaron. Y esta no ha sido la primera vez. Al parecer tenemos problemas de comunicaciones porque las empresas tal vez no han implementado o no tienen el soporte necesario para este tráfico que se ha incrementado notablemente. Y esto se pone en evidencia especialmente en algunas fechas, como Día de la Madre, Navidad y ante un sismo de esta naturaleza, ¿no? En los últimos 2 años, el número de líneas móviles creció de 5 millones a 12 millones. Es decir, casi la mitad de la población peruana utiliza un celular. Sin embargo, las estaciones de base, las antenas que se usan para poder mejorar la cobertura,
no han sido construidas con la misma rapidez. Los operadores también han reconocido que en el último año no han tenido las inversiones previstas en lo que es infraestructura para que al menos garantizar que la comunicación estándar, con la que tenemos ahora, estable y ahora, esté de calidad. Esta ventana llamó al representante de Telefónica, Carlos Oviedo, para pedirle una entrevista, pero su secretaria sostuvo que el funcionario estaba muy ocupado. Sin embargo, hace unos días, Oviedo admitió que la venta de celulares no ha ido a la par de la construcción de antenas. Hay lugares donde hay suficientes antenas o celdas y la comunicación es aceptable. Hay otras en las que no la tenemos. Si el operador invierte un poco más en la infraestructura, pudiera haber tenido mucha más comunicación. Si la capacidad de atención aún no está cubierta, ¿por qué entonces se siguen vendiendo teléfonos como si fueran controles remoto? Según los operadores telefónicos, ellos han tenido dificultades para instalar nuevas antenas por problemas burocráticos en las municipalidades. Lo que no han mencionado es que desde mayo existe una nueva ley que resuelve de un plumazo estos problemas. Régimen de permisos y autorizaciones. Si no se les contesta en 30 días, incluso por los municipios, a quienes indignantemente se les ha querido responsabilizar, en 30 días ya tienen autorización si no les dicen nada. Y además, ¿cuánto van a pagar a los municipios, los señores de las empresas? Nada. Uso de áreas y bienes de dominio público es a título gratuito. Hoy la ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala, anunció que las operadoras telefónicas serán sometidas a una auditoría internacional. De otro lado, lo que sí hemos pedido muy claramente son las explicaciones para ver si han incumplido o no han incumplido. Y estos hemos sido muy firmes y va a haber una investigación puntual a ese respecto. Falta de previsión y negligencia. El Estado y la empresa privada no estuvieron listos para afrontar esta emergencia.